Pues a las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas, seáis bienvenidos a la visita. Hoy estamos en Murueta, una localidad con mucho encanto, cerquita de Bilbao, y estamos en la casa del tío Osabarane Hotela, un lugar que, como podéis ver, es tremendamente cálido y acogedor. Y según venía aquí, y cada vez que vengo a este enclave, me da la impresión, si estaba Iñaki García Uribe, para no confundir con Murueta, el de los astilleros, efectivamente, estamos en Orozco. Orozco, yo creo que es uno de los municipios más extensos, el segundo municipio más extenso que hay en Vizcaya, ¿no? Y decía que cuando vengo aquí, y he tenido la suerte que gracias a Iñaki García Uribe he venido varias veces, me da la impresión de como que el tiempo se congela, ¿no? El tiempo, que es una especie de valor que nos dan y muchas veces no sabemos aprovechar. Suelo decir que en la vida se puede ganar más dinero, pero nunca se puede ganar más tiempo. Por eso muchas veces la manera que podemos, no sé si regalar a la gente que queremos, a la que admiramos, a la que nos gusta, es compartir tiempo con esas personas con las que queremos. Compartir un paseo, un café y a veces incluso un silencio. Porque a veces cuando una persona tiene ganas de contarnos nada, que tiene ganas de contarnos algo, igual no tenemos que decir nada, ¿no? Simplemente escucharle. Con esas ganas me tenía que apuntar una serie de cosas, ¿no? Palabras, algunas de ellas en latín, como ipso facto, que hacen referencia al tiempo, pero precisamente no quiero extenderme más. Quiero que seáis todos y todas bienvenidas y agradeceros por compartir este tiempo con la visita. You're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. You said go slow, I fall behind. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. La música que suena en esta careta tan extensa es la música de don Guillermo Arteagoitia, Willy, nuestro responsable técnico, el que se encarga absolutamente de todo, ¿no? La música está hecha por él, esta es nuestra careta, esos han sido algunos de los invitados. Y vamos a empezar, aunque estamos, como digo, en Murueta, en Orozco, vamos a irnos al Bilbao de antaño. Hay una exposición que durante un mes, prácticamente hasta finales de febrero, va a estar en la Ruz, sobre imágenes de Bilbao en blanco y negro. Las compartimos con Iñaki. A las muy buenas, chicos y chicas, que nos veis en la visita. Estamos en la Ruz, en el Templo del Arroz, aquí en Bilbao, al lado de Subisuri. Y os queremos mostrar una exposición que acabamos de montar Javi y yo sobre unos cuadros con unas fotos antiguas de principios del siglo XX, incluso de fines del XIX, casi parecen algunas, de ese Bilbao en blanco y negro. Unos cuadros que nos han cedido y que vamos a rifar en algunos casos, varios de ellos, a los que nos escribáis al programa, a la dirección de mail o al Facebook o al Twitter, interesados por ellos. Veremos a ver cuántos sois y a ver si podemos repartirlos todos. Son 9 cuadros y tenemos la curiosidad en ellos, en estas fotos antiguas, que hay una réplica en pequeñito, como podéis ver, que es la misma toma
también en blanco y negro, porque será de los años 80, pero 80 años después de la foto grande que es la original antigua. Es un trabajo sencillo, pero muy bien hecho, y agradecemos a los arquitectos e ingenieros de Miravalles que nos han regalado, porque ven la visita, para que a su vez nosotros se los regalemos a otros, a ti si quieres, y nos escribes. Estamos en La Ruz, en la ría de Bilbao, en el corazón, frente al ayuntamiento, al lado de Subisuri, y te recomiendo que si no has estado, vengas un día a probar el arroz, que es el más codiciado de todo Bilbao. Encantado de saludaros. Hasta pronto, amigos. La Visita Televisión. Bueno, pues así es el Bilbao de antaño y así es el Bilbao. Y bueno, cuando digo Bilbao siempre se me escapa. Saludos a la gente de Tele Bilbao, Tele Vitoria y Tele Donostia. Aunque le hemos aceptado como bilbainito, don Fernando Lázaro Clemente. Oye, qué bien afeitadito estás hoy, ¿eh? Siempre, siempre. Soy tomatero, recuérdame. Tomatero. Bueno, ¿ya sabes por qué se les llama tomateros a los de Deusto? Porque había la huerta de Deusto por allí, a la salida. Y nací en la clínica San Sebastián, que me la habéis tirado también. Sí, sí, bueno, se ha hecho zorrozaurre. Oye, está sentado aquí en mi vera ¿Quién está sentado a mi vera? David Pasarín Gaugunde, un viejo amigo. Gegunde. Gegunde, no, ya no te... Viejo amigo, bilbaíno del 77, 7 añitos menos que yo, y ha pasado su vida en Galdácano. Es licenciado por la Universidad del País Vasco en Administración de Empresas, ¿sí?, y por la Universidad de Salamanca en Protocolo. Sí. Fue portavoz del Grupo Popular por Galdácano del 2011 al 2015, hasta que estalló el caso Bárcenas y dejó por su integridad, pues no podía seguir allí. Se pasó al Grupo Mixto y después fundó un partido en Bilbao que se llamaba Bilbaínos Iniciativa por Bilbao, que ahora son la Liga Foralista, quejándose de toda delincuencia y todos los temas que había en Bilbao. De todos, aquí te gusta hablar de todo. Ya está, pero yo creo que cuando me dijiste, Ha hecho un libro que es vale. una crítica... Es que para que luego no me diga cómo moral. Es una crítica constructiva sobre el plan Kalergi. ¿Sobre el plan? Kalergi. Ostras, don David Pasarín Gegunde, ¿qué es el plan Kalergi? ¿Qué es eso? Bueno, el libro abarca muchas más cosas, pero bueno, es un proceso que se está produciendo en Occidente ahora mismo y que tiene dos vertientes, una la económica, con la salida que se está produciendo de toda la producción y todas las empresas hacia China u otros países, y otra es la incorporación de una población de manera masiva foránea a lo que sería el entorno europeo. Bueno, la excusa un poco con la que has venido con este libro, un alegato demoledor contra el mundo actual, abajo la modernidad, David Pasarín Gegunde. Bueno, gracias por venir, David. Gracias por invitarme. Hacía alusión al tiempo. Como digo, en la vida se puede compartir muchas cosas y creo que el tiempo es una cosa importante. Fernando, gracias también por proponernos. ¿Cómo empezamos? Pues bien, Porque quiero hacerle unas preguntas que más o menos desarrollará un resumen para todos nuestros televidentes. ¿Qué entiendes, David, por modernidad en tu libro? Perdona. Has empezado muy a saco. O sea, tú cuando estás bailando con una chica, no vas directamente a vámonos a tu casa. No, hay que ir calentando al invitado. El tiempo es oro. Aunque estemos aquí con este fueguito, que ustedes no lo perciben, pero vamos, es un gustazo. Repite la pregunta, pero voy a hacer un momento Julián Lago. Repite la pregunta. ¿Qué entiendes, David, o qué explicas en tu libro por modernidad? No me contestes ahora, hazlo cuando yo te diga. Oye, David, ¿tú dónde naciste? En Bilbao. En Bilbao, en la clínica. En maternidad. ¿La de Solocoche? Eso es una. ¿En Solocoche? Sí. Sí. Siempre que me hablo de maternidad me acuerdo de Carmen Francia. Saludos, Carmen. Y me diréis, y no lo quiero hacer con provocación, Carmen Francia fue la mujer de Tommy, el etarra que mataron la propia organización justo en la entradita de la Plaza Nueva de Bilbao, en ese hueco que tiene la Plaza Nueva, que fue un hueco precisamente por el bombardeo, y a raíz de que en la guerra civil hicieron ese hueco ya aprovecharon para hacer una entrada. En la clínica de maternidad. ¿Y cuántos años has dicho que tienes? 44.
¿Y esos son muchos o pocos? Bueno, eso son los que son, para mí, muchos. Yo siempre soy de los que siempre volvería a tener algo menos. ¿Son bien vividos, muy vividos, poco vividos? Yo creo que demasiado vividos en algunos aspectos. ¿Cómo se llama tu padre? José Antonio, José Antonio Pasarín. sí, ¿Y tu madre? Filomena. Me encanta. A mí es que, bueno, yo siempre digo, mi padre, que le llamábamos Chencho, se llamaba Crescencio. Bueno, yo si hubiese sido mujer me le llamaría Filomena, probablemente. Sí, sí. Porque tu padre se llama José Antonio. ¿Tu hermano mayor se llama José Antonio o qué? No, yo soy el hermano mayor. Entonces, digo, porque Eligieron David, según me han dicho, por David Copperfield, la serie esta que estuvo muy de moda, y por eso eligieron el nombre. Si no, probablemente creo que me hubiese llamado Antonio también. ¿Tienes más hermanos entonces? Tengo 2 hermanos más, Alexander y Raúl. Y Raúl, que son más pequeños que tú, un poco por lo que entiendes. ¿Estás casado, soltero, con Soltero. pareja? ¿Y por qué estás soltero? Muy buena pregunta, pues supongo porque las circunstancias de la vida me han llevado hasta aquí. Bueno, pero que hay gente que está por elección, ¿no? Y hay gente que a veces está por resignación. Bueno, pues yo creo que más por resignación que otra cosa, si te soy sincero. Bueno, quizás la persona que todavía que tiene que completar llegará. Ojo, te digo una cosa. Presumimos y alardeamos de que la visita es talismán Ajá. para los invitados que vienen. Hombre, pues- Después de pasar por aquí, la vida no les sonríe, sino les carcajea. Pues Más todavía. igual es mi momento entonces. Oye, una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que te ha hecho Fernando? La pregunta que me ha hecho es ¿qué entiendo yo por la modernidad? Ahora es tu momento. ¿Qué entiende usted por la modernidad, Fernando? Pues Usted, la nueva modernidad, pues bueno, veo más o menos lo que hablábamos, todos los problemas que existen ahora. ¿Problemas cuáles problemas? Delincuencia, pérdida de valores, pérdida de respeto, Esa de valores pérdida de sí coincido. autoridad. Ahora parece que el ser normal está mal visto. Tú lo sabes, como mis hijas. Yo no tengo autoridad con mis hijas. Yo las doy la razón a ellas, lo sabes. Bueno, yo añadiría una ruptura de las relaciones sociales, es decir, una ruptura de los vínculos de amistad, de los vínculos familiares, o lo que se entendía hace años por la familia y los vínculos que tenías con la familia, yo creo que se han roto. En lo económico, pues bueno, una desindustrialización de todo Occidente. Y en lo político y en lo social, pues bueno, una falta de valores, de autoridad, que yo creo que llevan a Occidente hacia un sitio que hasta ahora en el que nunca había estado. Yo no prometo ojearme y leer el libro, pero también digo, soy de las personas que cuando un libro no me engancha, ¿tienes aquí algo? Sí. No voy a ser que no sea algo notado y sea yo. No, Aquí yo. Bueno, te pediré luego si. Bueno, te voy a hacer dos pequeñas trampas. Una, que me lo dediques, si no te importa, luego el libro, y luego entre la gente que nos escriba, sortear algún libro, si te parece bien. Sí, sí. Vete pensando qué pregunta podemos hacerles, porque al final del programa, a quienes respondan la pregunta bien, y entre todos haremos un sorteo, pues no sé, 2, 3 ejemplares, los que tú consideres. ¿Cuánto cuesta el libro? Pues creo que 17,99 me parece. 18 euros. ¿Y de estos 18 euros cuánto van a ser para ti? Pues muy buena pregunta, porque todavía no... O sea, yo creo que ahora... Bueno, yo he escrito el libro porque llegó la pandemia, teníamos que estar encerrados en casa y digo, ¿a qué me dedico ahora? Y lo he escrito por eso. Y no me he planteado esa vertiente un poco económica, pero me parece que 2 euros o 2 euros y pico. 2 euros y pico, así no salimos de pobres, ¿eh? Bueno, yo que he hecho varias cosas en mi vida, me he dedicado a la política, al arte y tal, yo pensaba que lo de escribir un libro era algo como más así y me he dado cuenta de que lo tienes que hacer por vocación, que si no nada. Yo una de las cosas creo que he aprendido con la pandemia, hablamos antes del tiempo, es... yo suelo decir a menudo, y se lo digo mucho a Fernando, Lázaro, Clemente, que para mí un lujo es pasar un semáforo en verde, esperar a que se ponga en verde para pasar. Cosa que en este Bilbao, ahora que me toca estar pues en Burgos, en San Sebastián, en Madrid, la gente es incapaz de esperar a que el semáforo se ponga en verde. El saborear el tiempo. Bueno, yo te diría que es un caso de lo que hablamos de la modernidad, es decir, el hombre moderno es absolutamente impaciente, es incapaz de hacer una cola, de esperar por algo, enseguida se cabrea cuando la vida no discurre con la celeridad que tiene la modernidad. ¿Cómo conociste, Fernando, a David Pasarín? Pues en el proyecto de Bilbaínos, Iniciativa por Bilbao. Que era una candidatura para la alcaldía, creo recordar. Para la alcaldía de Bilbao, efectivamente. Y no sé, me acuerdo. ¿No? ¿Cuánto sacaste? ¿No? Bueno, pues en aquel momento... ¿Cuánta gente lo votó?
Pues nos votaron 1.300 y pico, 1.400 bilbaínos. 1.400. Le ganamos por 3 votos al Partido Animalista, que siendo una candidatura que acabábamos de empezar, que tenía su cierto mérito. En aquel momento nos pareció una derrota, pero pasado el tiempo, ponte a meter 1.400 personas en autobuses, es decir, fue bastante... Oye, pero ¿cómo os conocéis? ¿Estabais ahí en un bar? ¿Cómo fue? Pues seguramente sería por Facebook, pero quedaríamos en algún bar. ¿Ves cómo cambia la modernidad? Antes la gente se relacionaba cara a cara y ahora ya... Y fui a tomar un café con él en Deusto. Eso es correcto. Y fuimos a tomar un café y yo, Fernando, ha sido de los más activos y de hecho el recuerdo que tengo ahora mismo tuyo de toda aquella época era en las concentraciones que hacíamos delante del ayuntamiento. Y el equipo era del... ¿Para eso te dejaba yo el bafle? ¿Para eso te dejaba yo el bafle? Un poco reivindicando pues más seguridad para Bilbao y bueno, pues que algunos programas... Es verdad que esto de la pandemia y todo esto ha parado todo eso, porque en realidad no ha habido ni delitos, porque es que no se podían ir por la calle, y bueno, y ahí ha quedado nuestra relación, y la verdad es que llevábamos demasiado tiempo sin vernos. Oye, una pregunta de esas que me has enseñado que le vas a hacer. Digo, porque Willy me está haciendo señas ya, para que la culpa no es mía, de Willy. Yo lo veo, ¿no? La implantación de este nuevo régimen de ONGs, de cambiar la política, que parece que todo vale, el nazifeminismo, no el feminismo original, sino el nazifeminismo. ¿Cómo crees que nos afecta en nuestro día a día? Bueno, pues en aspectos que a veces ni reflexionamos. Lo que te comenté antes de la soledad, o sea, yo creo que la gente vive ahora mismo muchísimo más sola de lo que vivía antes. En cuestiones como, por ejemplo, el no querer casarnos, el no querer tener unas relaciones comprometidas, en no querer tener hijos. Hoy en día hay un proceso en el que hay gente que está sustituyendo tener hijos por tener mascotas. Entonces, entiendo que hay muchos aspectos en los que el vivir de alquiler, por ejemplo, está muy de moda vivir de alquiler, pues hay que decirle a la gente que cuando alguien tiene su propia casa, tiene un refugio y tiene un sitio que considera suyo. Esa es parte de lo que es la clase media occidental. Entonces, hay una serie de cuestiones en las que tiene nos afecta directamente, aunque no seamos conscientes. Que está desapareciendo la clase media. Esa es una de las grandes conclusiones del libro, es que el proceso que se está produciendo es de empobrecimiento de esa clase media y de desaparición del sistema de esas clases medias que son la base de la democracia. ¿Cómo ves tú el futuro histórico? Así como que era solo una pregunta, Fer, que se me está haciendo Willy aquí. Son 3. Venga, pues bueno, es que si no ya... Soy muy negativo. Con respecto al futuro, creo que esa Europa en la que hemos vivido hasta ahora tiende a desaparecer en ámbitos como la seguridad, la economía, etcétera. Nos vamos a ir a un sitio moderno, de verdad, creerme. El otro día estuve en Burgos, en el Teatro Principal de Burgos, y estuve viendo una obra de teatro, para mí excesivamente moderna, que no logré entender bien. Pero me gustaría compartirla con vosotros y con ustedes. Swimming Pools. Ir al teatro y hacerlo en Burgos, donde su teatro principal mantiene ese espíritu neoclásico isabelino que con forma rectangular se mantiene escoltado por el Paseo del Espolón, la Estatua del Cid y el río Arlanzón, ¿no? Y este ofrece una programación heterogénea y diversa. Y así llega esta, del colectivo Speedwalk, que es una compañía de teatro experimental, fundada en 2006 por Yara Solano, por Maya Sofía de Finlandia, Sami Metcalfe de Gran Bretaña, y esta compañía trabaja actualmente en Vitoria-Gasteiz, y ahí han creado este Swimming Pools. De esta manera nos sumergen en un videojuego con diferentes niveles y pantallas. Este montaje audiovisual, narrado con voces sugerentes, insinuantes e incitantes, nos relata textos poéticos envueltos en la música electrónica de Sami Metcalfe, y está ambientado con las luces de Alex Fernández. Swimming Pools es una metáfora de la vida, y como la vida, tiene sus claros y oscuros. Por eso quizás no fui capaz de ver ese viaje que tras una enorme pantalla que ocupa el escenario nos exponen y describen este innovador colectivo. Diferentes piscinas, diferentes localizaciones, con un texto se van repitiendo lo que las voces dicen en la pantalla. Es una función de ahora, de esta sociedad que vivimos, que se expresa más pues de manera visual y plástica.
donde un factor tan importante como es la interpretación en el teatro pasa a otro plano. Son las luces, la música y los susurros los que nadan por esta piscina de 1 hora y media de profundidad. Una profundidad muy honda para personas livianas y tribales como yo, que no logré entender todo lo que proponían, atreviéndome a decir que es una función difícil, más para un público académico y vanguardista que sabe fluir con las propuestas como estas, donde yo me ahogo. In this future that you see yourself in, the world is still more or less the same. Perhaps this future is only days away, hours and minutes and seconds. And in this future, the swimming pool is laying out. Swimming Pool, Sleepwell Collective, es un grupo, como bien he dicho antes, gasteiztarra, aunque hay gente de Corea, gente del este. Abajo la modernidad. Yo que además, yo no soy anti nada, ni antimadridista, ni antitaurino, no soy anti nada. Cuando veo un título como estos me revela y sale mi parte rebelde. ¿Cómo titularías este libro de otra manera en positivo? Pues... ¿Por qué en vez de abajo ponías arriba? Bueno, el título original quería ser Crítica a la modernidad, pero es que ya está cogido. Entonces fue un poco por descarte. También por provocación. Creo que en la modernidad, como no provoques y como no generes algo en la gente, no puedes llegar. La modernidad es muy emocional. Tienes que llegar a alguien de una manera directa, y abajo la modernidad evidentemente como que te choca y dices, ¿cómo que abajo la modernidad? Déjame presentarte a don Iñaki García Uribe. Don Javier Calle. Oye, fíjate, una de las cosas que me gusta del equipo de La Visita es la diversidad de ideologías, no solamente políticas, sino de formas de vida y planteamientos diferentes. ¿Qué tendrás que ver tú con Fernando Lázaro, que ha estado ya con nosotros? ¿Qué tendrás tú que ver con Jon Fano, que estará con nosotros? ¿Qué tendrás tú que ver con don Guillermo Antoegagoitia, que está con nosotros? O sea, ¿qué sensible es con don Iñaki Basabe, que acabará cerrando el programa con nosotros, y con servidor? ¿Qué cosas tan distintas y tan diversas? ¿Qué cosas, y esta es la pregunta, crees que pueden unirte a David Pasariño Gunde? Bueno, pues me unen dos cosas importantes para mí. Una, que también soy escritor, acabo de presentar mi 5º libro. Y otra, que he estado anterior a él y en el mismo espacio durante 8 años de contertulio en la capital de esta cadena y de las... O sea, antes de que estuviera yo, ¿quieres decir? Correcto. O sea, luego pasasteis vosotros. Yo hace muchos años había diapositivas, entonces no había fotografía digital. Y lo estaba hablando con él, y yo estaba con Elena... Saludos a Joseba, entonces. Eso, estaba con Caín Rico, que actualmente es parlamentario, y... Bueno, escúchame, Santi Abascal... Sí. ¿Estuvo en la capital? Sí. ¿De tertuliano? Vamos. Sin embargo, en aquella época. Tuve varios encuentros con él, y no solamente ahí, sino también en varias radios. Yo era secretario general de EGI, él era secretario de la Junta del PP, y hicimos varios debates cuando éramos jóvenes castores. Y le conozco porque además es de Amurrio. Y donde estamos este fin de semana, por cierto, se están celebrando el Congreso de las Juventudes de Nuevas Generaciones. Muy bien. Que sepáis. Me ha gustado la entrevista o la charla que ha hecho con Fernando, David, porque ha hecho un alegato a lo de la modernidad, en lo que al contexto de underground todos tenemos, ¿no? Que esto de lo moderno es lo que se lleva, pero ha explicado muy bien una serie de valores que yo creo que se están perdiendo, como otras muchas cosas, ¿no? Y que pues en su libro seguro que lo explicará mucho mejor, ¿no? Yo me voy más a lo político, que es lo que me gusta. Yo también he sido político cuando era joven. Fui concejal en mi pueblo y portavoz del Ayuntamiento de Miravalles. Creo que es lo más bonito que se puede ser en política, que es concejal de tu pueblo. Sí, eso dicen en política. Eso dicen. Luego uno, si es bueno, que no es mi caso, porque aquí estoy, pues iría cogiendo otros puestos, ¿no? Fuiste concejal del PP, si mal no confundo. Además hay un vídeo largo en YouTube de Euskal Telebista que lo explica en unas declaraciones tuyas, que con, bueno, pues lo de Bárcenas,
Perdona, Iñaki, te interrumpa. ¿Y por qué fuiste de Galdácano y no de Bilbao? ¿Porque vivías en Galdácano? Claro, yo vivía en Galdácano, mi familia vive perdón. en Galdácano, sí. De Vale, hecho, vale. fue la primera vez que el PP presentaba una candidatura encabezada por alguien de Galdácano. Era aquel momento en el que el Partido Popular pues no podía hacer listas en algunos Sí, no tenía- ayuntamientos, sí. aunque tenía representación, pero las propias Sí, la gente personas... de- lo como mismo Carlos García pasaba. con el Orrio. Eso es correcto. O Sí, sí. en Arrigorriaga Ángel. Sí, o, sí. Eso, Ángel Rodrigo. estuvo en Correcto, Arrigorriaga, buen es amigo verdad. mío. ¿A Ángel Un estuvo saludo. en la Sí, en Arrigorriaga? Arrigorriaga. Y luego fue a Bilbao, sí, 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 un montañero, sí, por es cierto. Bueno, a lo que voy. La pregunta es... No, Vale, venga. estoy introduciéndome. Sales del Partido Popular cuando el escándalo de Bárcenas es el ¿En qué despropósito, equipo jugaba ese chico? y te metes en Ciudadanos, ¿no? Estamos en la... Esto me suena un poco a Tony Cantó, defunción. No, ahora... Mira, Estamos me en la alegro de que me hagas la defunción pregunta. de Ciudadanos. En Sí. este momento histórico vamos a ver ese emolumento que dicen que lo planteó el IBEX y que llegó a ganar las elecciones incluso en Cataluña, algo increíble, y pues le van a quedar 13 concejales en el Estado. ¿Qué opinas tú de esta muerte lenta, pero a su vez fugaz? Bueno, primero, tú que has estado en política, cuando dicen que te tienes que leer las cosas de política y tal, yo sinceramente cuando entré en Ciudadanos no me leí su ideario hasta que llegó un momento en que saltó el tema de que estaban en contra de la foralidad. Y ese es el momento en que yo abandono Ciudadanos porque entiendo que es un planteamiento que no tiene sentido. Acabo de leerme, porque además de escribir, yo creo que quienes escribimos tenemos que leer mucho, un libro que hay de Leopoldo Calvo Sotelo, el expresidente del gobierno y expresidente de UCD, que habla un poco de toda esa caída que tiene UCD. Entonces yo a la conclusión que he llegado con respecto a Ciudadanos es que ese tan cacareado espacio de centro sociológico, bajo mi punto de vista, no existe. Hay veces que lo coge alguien, pero que es muy voluble, y si basas solamente tu electorado en ese centro hipotético, cuando todo eso se despanta, te quedas sin nada. Entonces yo creo que Ciudadanos ha repetido la caída que tuvo la UCD, y sorprendentemente partidos que parecía que se iban a desintegrar, como podría ser el PP con los casos de corrupción o el PSOE en su momento, están manteniendo el tipo bastante mejor que Ciudadanos. Entonces yo lo equipararía a esa UCD que en su momento se basa también en el electorado de centro y que de repente desaparece ese electorado y desaparece además estrepitosamente. Comparto Oye, perdona, tu pero sería respuesta. una pregunta a los dos. Oye, ¿por qué alguien como vosotros se mete en política? O sea, ¿qué pretende cuando se mete en política? ¿Qué busca? Deja que conteste primero Iñaki, David. Sí. No. He hecho buff porque quería Sí, pensármelo. Entonces no. él, que también, Bueno, venga, pues también deja es que- inteligente, ha dicho, no, venga, me lo en- pienso yo y habla. En mi caso, por una creencia personal de que el nacionalismo vasco es el sentido de control y de gobierno de nuestro país. Y como tal, pues estando en las juventudes del PNV, pues me propusieron ser concejal. Yo tenía 24 añitos en Ugao Miravalles y allí fui, ¿no? Hay la mayoría de la gente que yo conozco, concejales, lo hacen por esta respuesta. Que luego haya versos sueltos, pues todos conocemos, ¿no? Yo alguna vez te he dicho que si algún día votaría al PNV sería por gente como tú. Por eso no voto. David. Bueno, yo en mi caso, la vocación en sí misma aparece a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y es cuando me afilié al Partido Popular y ahí es cuando empieza esa carrera. Es verdad que en política siempre te tienen que llamar ellos, es decir, te tienen que proponer ellos ser concejal. A mí se dio el caso como ese. Y yo creo que muchos de los que luego salimos de política es porque la visión que hay desde fuera de política, lo que es bastante idílica, a mí de la política sobre todo me gusta, pero por cómo es de cruel la política interna de partidos, esas luchas internas. Si el fuego amigo, que a veces... Que es cierto que el PNV yo creo que las gestiona muy bien. No te quepa duda. Muy bien. Son muchos años ya. Bueno, son Buena muchos mano años. derecha. Yo creo que más bien aprendieron muy bien con Eusko Alkartasuna. Por la cuenta que nos trajo. Y lo hace muy bien. Y yo creo que también te digo que una persona, hay un tipo de persona que llega a la política muy bien intencionada, le enseñan la política que es un cadáver que te lo abren y te lo enseñan así descorazonadamente, ves esas entrañas y hay gente que si tiene mucha sensibilidad se marcha. Última Cuando pregunta. yo era concejal, el portavoz de Miravalles, el portavoz del Partido Socialista, era Nico Gutiérrez. Hostias.
Aitaren amaren, eta Espíritu Santuaren izenean, amén. Nico Gutiérrez, para los que nos estáis viendo y todavía no lo sepáis, los jóvenes no saben quién es el representante de Vox en Vizcaya. Nico es un chaval de Miravalles que tiene un recorrido extraordinario en la política del PSOE, siendo íntimo amigo de Felipe González y de Alfonso Guerra, tomando potes en la bodeguilla, cuando volvía de Nicaragua, porque era o de Guatemala, el que llevaba la ONG. El PP como el PSOE tienen dos ONGs que después de Alboan y la Cruz Roja son las que más pasta se llevan, que tampoco igual lo sabéis, ¿no? Bueno, pues Nico llevaba la ONG, estaba viajando todo el día, llegaba a los plenos tarde porque venía del aeropuerto de Sondica, que todavía no existía el nuevo. Y actualmente, después de un paso fugaz haciendo carantoñas con Ciudadanos, que no llegó a nada, pues es el responsable de Vox, un hombre socialista de Miravalles, de familia de Miravalles, que vino a trabajar de otra tribu de España, de otro lugar, porque no tenían para comer, vamos a decir, ¿no? Y un politólogo de mucho cuidado. Y a todos en Ugao nos ha llamado la atención que haya cogido esa deriva ante un partido fascista como es Vox, que no acepta lo básico que tenemos que hacer en esta vida, que es el valor de la mujer, el tema de los malos tratos, bueno, que os voy a contar yo, con los alegatos al franquismo que en sus reuniones les vemos, ¿no? Sin más. Señor Uribe, ya Willy es que me está... Siempre ha sido un placer, pero antes, espera, que no se me olvide, antes de que usted se vaya... ¿Os gusta Galicia? Joder. He estado estos días en Santiago de Compostela con mi familia, recorriendo Vigo y diferentes localidades de Galicia, y hice una pequeña paradita en la Ciudad de la Cultura. Esto es la Ciudad de la Cultura, un mastodóntico complejo de 6 edificios donde el teatro con su auditorium, la biblioteca, el edificio Fontán y varios espacios para la tecnología y el emprendimiento difuminan la sombra de un gran espacio para cosas que se rellenan, ¿no? Así, el edificio diseñado por el norteamericano Peter Esnan acoge exposiciones como esta que estamos viendo, que alientan el futuro de Galicia. Aquí podemos ver fotografías, montajes audiovisuales, pinturas e instalaciones que nos harán tomar el pulso a los nuevos creadores gallegos y a todo el futuro esperanzador que les espera. Pena que el lugar esté a desmano y con el viento soplando hacia un lugar incómodo y desapacible. Es un gran espacio, pero enfadoso y desábrido. Quizás el tiempo y exposiciones como esta, que referencian el futuro de Galicia y sus creadores, sea un reclamo. No obstante, solo por pasear por los alrededores de este mastodóntico edificio y ver sus parajes y formas, podremos entender que a Galicia le queda mucho futuro por delante. Donde se quejan los pinos y se escuchan alalas, donde la lluvia es arte y Dios echó a descansar las zanfoñas de Ortigueira, los kafkianos de Jaján. Pues aquí seguimos, en Murueta, en ese sitio tan tremendamente acogedor. Además, mira, si lo he hablado antes con los responsables del hotel, entre las personas que nos escriban sortearemos, además lo vamos a hacer para gente que sea gente de aquí, de Vizcaya, del País Vasco. En medio de un fin de semana entero, vamos a regalar una noche de hotel, así podemos regalar varias. Una noche de hotel para que las personas que nos escriban y nos digan desde dónde estamos haciendo el programa hoy. Investigar bien, lo hemos dicho, o sea que venimos de Galicia y llegamos aquí a Orozco. Don John Fano García, que viene desde Urdulindo, bueno, desde Urdulindo, porque viene de mi casa, de Gorliz. Es que ya me confunde. O sea, acaba la culpa, en Z, pero no tiene nada que ver. La culpa tiene Fernando Lázaro, que siempre dice que vive en Tiene Urduliz. playas, en Sí. plural, no solo una, dos. Bueno, pero no vienes de Gorliz Astondo. porque has dormido en mi casa. Oye, he dormido en tu casa. ¿Has dormido bien? Efectivamente, sí. Yo es Oye. que soy de muy buen dormir. Si ya de por sí que tú eres delgadito, te pones de negro, ya pareces aquí un fideo.
¿Y qué quieres que le haga? ¿Que engorde para salir de negro en el programa? Oye, No. ¿cómo lo haces? ¿Comes tanto y qué poco engordas? Es genética. Es una cuestión que mis padres me han dejado, que ellos siguen vivos, por supuesto, pero que a lo que me refiero es que me 82 han tu dejado madre. y yo sé usar Qué perfectamente. ricos son las pastas de la madre de Johnny. Entre otras muchas cosas, pastas que se hacen desde 1978 en mi casa. sí. O sea, que imagínate tú, en casa de mis padres, que no es la mía ya, pero bueno. Oye, como licenciado en Bellas Artes, ¿qué te merece esta portada? Déjame verla un poquito. Antes la he mirado, ¿eh? Me genera incertidumbre, que por cierto es una palabra que en un futuro no muy lejano voy a utilizar también. Ah, ¿para otro juego? ¿Puedo hablar? Sí. ¿Se puede hablar de eso? No, de momento no. ¿No quieres que pero- hablemos? No, de momento no, pero bueno. No, pero ¿qué estás haciendo eso? ¿Podemos decir? Bueno, que sí. tienes proyectos, que tienes varios, y que hay uno que es una bomba. Que es una bomba. Que es el número preferido por los orientales o los chinos Totalmente en concreto. de acuerdo, eso es. Y que vas a pegar un pelotazo. Esa es la intención. Hablaremos aquí de él. Hablaremos, Bueno, jugaremos, pero en la por portada supuesto. de David. Eso me genera incertidumbre y a veces la incertidumbre O sea, es ¿uno buena. se va a llamar incertidumbre? ¿Cuál? ¿Uno se va a llamar incertidumbre? Hay muchas Oye, posibilidades. me gusta de que ese así nombre, sea. ¿eh? ¿A que sí? Sabía que te iba a gustar. Sí, me gusta. David, Sí. que Bueno, la incertidumbre ya a veces siempre es buena y sí, nos hemos encontrado además en el coche, él estaba ya metido, yo me sentaba a su lado y hemos ido ahí apretaditos. gustitos. Tan a Sin pasar gustito. frío. Que digo que la incertidumbre a veces es buena, pero a veces es mala. No sé, cuando tú te planteas lo de la portada o quién decide que esta sea la portada, te planteas esto, el hecho de que esta sea la imagen que el público va a recibir, ¿es buena, es mala, regular? Es que, ¿qué hacemos con ello? Bueno, a mí me la dan hecha, pero reconozco que me identifico porque hay incertidumbre, pero también hay un cierto abatimiento. O sea, yo creo que esta modernidad que va tan rápido, que nos exige tantas cosas, tan digital, tan así, hay en determinados individuos que genera un cierto, oye, quiero respirar, quiero que esto vaya más despacio, ¿no? Que vaya más tranquilo, que sea más humano, que las relaciones sean más humanas. Por Pero ejemplo, eso solo depende de uno mismo. Bueno, a veces depende de tu contexto y de tu entorno, de lo que te rodea. Por supuesto, pero que a lo que me refiero es a que a lo mejor tú tienes que modificar tu entorno cuando el entorno no es el más apropiado para ti. Correcto, pero hay determinadas cuestiones en las que, pues lo que hemos hablado de esperar en un semáforo, es decir, al final si el tráfico es tan caótico o te lleva a tener prisa, pues al final no puedes abstraerte de eso, pero bueno, sí que es A cierto veces que prisa puedes ¿para qué? O sea, la gente pasa el semáforo para luego estar esperando con quién va, para que cruce el otro. Como el que te adelanta, que va todo a correr y llega al siguiente semáforo que ya está está. en rojo y tiene el mismo tiempo de espera que tú. De hecho, hay una de las características de cuando las civilizaciones llegan a un grado superior, que ya empiezan a declinar, que yo es la teoría que tengo sobre Occidente ahora mismo, que es la vuelta al campo, ¿no? O sea, se está produciendo ahora, es verdad que viene un poco motivado por el coronavirus, pero hasta hace poco, es decir, uno siempre concebía dónde te tienes que ir a vivir, a la ciudad, ¿no? Es donde está la prosperidad, donde está todo. Bueno, y sin Paco embargo, Martínez Soria decía, la ciudad no es para mí. Buena película esa. Qué Claro, buena pero- película. ¿Cuántas veces la habré visto? Y Entonces, siempre me yo he creo que reído. mucho. está volviendo un poco ese amor hacia el Hacia la campo, hacia tierra, la tranquilidad, hacia el tocar algo el real. el locus amenus, ¿no? Esa visión del campo un poco más idealizada de la que tenemos, de la que hemos tenido hasta ahora. ¿Tú aprovechaste la pandemia para escribir el libro? Sí. Y, que es algo que yo recomiendo, no que escriban todos libros, sino evidentemente no habría hueco en las librerías, pero sí el hecho de que tener hobbies es fundamental a la hora de enfrentarte a situaciones como esta, y no sé cómo te enfrentaste tú al libro. Me refiero a que hay un ordenador con la pantalla en blanco o hay unos folios con la pantalla, perdón, con la faz completamente blanca. Muy buena pregunta. Gracias. Yo me enfrenté rellenando cuadernos, poniendo las cosas que se me ocurrían y luego eso, digamos, dándole forma ya en el ordenador. Que no sé si será el procedimiento que tienen los demás, pero que para mí ha sido muy instintivo. Pero es cierto que te planteas, bueno, ¿y ahora cómo empieza uno a escribir un libro? En mi caso, escribiendo frases sueltas en un cuaderno. ¿Y te ha resultado más fácil o más difícil de lo que pensabas que podía ser hacer un libro? Creo que es bastante complicado porque, por ejemplo, si lo comparas con la política, o yo en realidad me dedico a la empresa privada, cuando estás trabajando en política o cuando estás trabajando en la empresa privada necesitas cosas de los demás, es decir, es una lucha pues donde tienes que conseguir votos, tienes que conseguir clientes, mientras que el libro es una lucha contra ti mismo. En mi caso, sobre todo, contra una de las grandes
vicios o pecados, que es la pereza. No sé, bueno, creo que tú también has escrito también libros. No, poquito, en algún libro, pero poquito. Y lo peor de todo es que te sientas a escribir y que te vienen a la mente un montón de cosas que en otras circunstancias no harías, pero que dices, pues ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luchar contra eso para mí es una lucha contra ti mismo, escribir un libro. Voy a hacer una pregunta a los dos, a ti como licenciado de Bellas Artes, porque cosas que he descubierto preparando la conversación con David es que no solamente es experto en protocolo, no solamente ha hecho carrera política o combinación, sino que es fotógrafo, pintor, y hay una pregunta que le hicieron, y cuando estaba reflejando las ideas, os la hago a los dos. ¿Creéis que está correctamente reflejado este tiempo de ahora en el arte actual? Telita la pregunta, ¿eh? Totalmente de acuerdo, sí. Yo sé lo que tú respondiste. O sea, ¿el arte actual refleja realmente este tiempo? ¿Nuestro tiempo? En ocasiones sí y en ocasiones no. ¿Por qué? Porque hay personas que sí se dedican de la misma forma que hay personas que cuando están escribiendo libros en estos momentos están utilizando mucho los recursos de la pandemia, las situaciones que estamos pasando, el hecho de que cada vez hay más personas que se suicidan y todo ese tipo de cosas están palpables en muchos libros, ¿no? Y no, también, el arte me refiero por eso, pero me refiero a que sí es cierto que hay gente que también sus vivencias, cuando alguien está viviendo algo que no le gusta, como es el caso de la pandemia, se plasman en su obra. ¿Por qué? Porque no estás a gusto con lo que estás viviendo y entonces posiblemente esos cuadros te queden más oscuros, menos vitales, más aburridos en ocasiones. ¿Sigues pintando, David? Sigo pintando. Lo último que he hecho ha sido poner toda mi obra en criptoarte, en NFTs. No sé si conoces un poco ese mundo, del criptoarte. Pues el criptoarte cripto suena como a Bitcoin. Bueno, tiene que ver con el Bitcoin, en este caso es con Ethereum, con otra moneda. Es crear un archivo que es único y que se puede vender o transmitir por medio del blockchain, de una serie de protocolos un poco complicados. Pero vamos, es arte digital llevada ahí. Soy muy torpe con a mí esto, me ha costado mucho llegar a entenderlo. Yo sí que creo que el arte, la plástica actual, la estética actual, sí que refleja un mundo como este, bajo mi punto de vista, vacío, un tanto pueril. No he tenido la sensación de que vivimos en una sociedad a veces hecha como para niños. Entonces, tú te vas yo por ejemplo, las 3 últimas veces que ha habido Arco, he estado en Arco, y ver un hierro torcido tirado en mitad del suelo, que eso sea una obra de arte, bajo mi punto de vista, lamentablemente sí que refleja un mundo como el que vivimos actualmente, para mal, ¿eh? Yo he de decirte que hice Bellas Artes y eso era muy común. De repente había ahí un trozo de cosa en una de las aulas y decías, pues chico, a mí esto me parece una tomadura de pelo. ¿Estamos a la altura de la producción artística de quienes nos han precedido? Ay, ya es que es otra pregunta para pensar un rato, ¿eh? Vale. Yo os voy a hacer otra. Me gustaría que me dijerais luego si lo que os voy a recomendar ahora... Estuve el otro día viendo una película... Ah, y yo me tengo que ir ya. No me acompañó Willy. Digo, yo me tengo que ir ya. Pero entonces quiero saber si es fácil encontrar este libro en las librerías. Pues en las librerías se puede pedir en cualquier librería y te lo mandan. Hay un listado en la editorial que es Última Libris, donde aparece un listado de todas las librerías donde ya está disponible. Y en última instancia, o en primera instancia, está también en Amazon, que yo soy muy crítico con Amazon. A la visita y le ponemos en contacto con el autor, que encima se lo firma dedicado y se lo hace llegar. Ya está. Habéis visto lo bien que lo sujeto, ¿no? Bueno, sinceramente... ¿Te pareces a las del 1, 2, 3? Te tengo que agradecer. Las del 1, 2, 3 no... El precio justo. Cómo movían la mano y cómo hacían ahí los dos. Bueno, cómo movían y cómo siguen moviendo, porque Telecinco lo rescató hace no demasiado tiempo. Dejarme que os hable de una película, o me vas a decir algo más, John. No, Dejarme que os hable de una película que tuve la suerte de ver con Iñaki García Uribe. Willy ese día no me acompañó, y es delicioso. La historia de los restaurantes. Sí, estas son imágenes de la película Delicioso. A las personas que nos gusta cocinar es fácil que nos guste comer. Pero ojo, creedme si os digo que he aprendido a comer hace no demasiados años, ¿eh? Es decir, antes engüía alimentos, introducía por mi boca y metía en mi gandate comida que por la rapidez y el trajín de mi vida no llegaba a disfrutar, no llegaba a paladear como se merecía esa comida. Con el tiempo y los años he ido disfrutando cada vez más en cada pequeño detalle. He educado mi gusto, mi paladar, y así al ojo digiero con gusto y gana aquello cuanto ingiero. Pues esta película
va de eso, de ser consciente de lo que comemos y cómo lo comemos. Así, a modo de crónica, recoge la invención del primer restaurante, inspirándose en el que fue abierto en la Rue de Poules, en París, en Francia, en 1765, y el propietario cuenta que fue un mesonero apellidado Boulanger, que servía varios platillos acompañados de vino. Restauraba los estómagos y los cuerpos cansados, a la par que elaboraba platos algo más complejos que los simples de la época. Lo situamos pues en esta película en Francia, allá por 1789, justo antes de la Revolución Francesa, y con la ayuda de una mujer inesperada, un chef que ha sido despedido por su dueño, por su noble amo, encuentra el valor de abrir un restaurante por sí solo. Recreándose en imágenes sugerentes, imágenes sugestivas, con un ritmo pausado y un poco premioso, vamos salivando cada escena, cada esencia, cada secuencia, por su vistosidad y por su encuadre. Es una sátira, es un romance, es una intriga de cómo se resolverán los diferentes asuntos planteados por el director, que cuenta más con media docena de películas con éxito allá en Francia, ¿no? El director es Éric Besson, ¿no? Y el reparto, muy desconocido, está muy bien elegido, con actuaciones generosas y exquisitas, dando a esta película una categoría que la hace muy recomendable, ¿no? Buena historia, buena interpretación, buena narración, y hace de delicioso un film cálido y cocinado a fuego lento, como las buenas comidas, esas que se pueden disfrutar sin prisas y en buena compañía. Creedme que cocinar es una auténtica terapia para reducir el estrés, aumentar la autoestima, mejorar tu ansiedad, sentirte mejor contigo mismo, agradar a quienes cocinas, a quienes te rodean, ¿no? Comerás más sano además y algunas de otras que si te pones seguro que vas a ser capaz de encontrarlas. Mientras, vete a ver esta película y luego me lo cuentas. Tenéis un buen sitio. Si os esforzáis, las diligencias pararán aquí antes del invierno. Hay que compartir este lugar con todo el mundo. Noble, burgués o campesino. Necesitaremos espacio para una gran sala para comer. Un lugar para los gourmets. Para el paladar. Debo reconocer que está forjándose una buena reputación. Se habla de la posada hasta en palacio. Aquí tratamos a todos los clientes como reyes. El duque quiere rendirle una visita de apetito. Lo importante es que ya no necesitáis al duque de Chamfort. ¿No querías ser libre para crear recetas nuevas? Pues ya lo es. No basta con tener ganas de comer, hay que saber comer. Es un arte. Olvida a Chamfort, no le debes nada. El mundo está cambiando. La visita, esto sigue siendo La Visita y sigue emocionándose en cada momento, en cada instante, porque quizás si una de las cosas que persigue hace años cuando con Juan Echanove me oyó presentar el programa, me decía, no, La Visita no es un programa de entretenimiento, la Visita es un programa que remueve conciencias a base de las preguntas. Incluso cuando alguna vez me preguntan a qué me dedico, pues a hacer preguntas, a remover conciencias. Don Iñaki Basabe Bolívar. Siempre un placer tenerle. Oye, qué pena, digo, esto de Farolín Zarambolas, yo que iba a presumir de que teníamos un... ¿Tú que eres más Farolín o más Zarambolas? Joder, ahí sí. ¿Ya sabes la diferencia de personajes? Yo supongo que las dos... Porque tienes mucho de Zarambolas, de cachazas, y tienes mucho de Farolín. Tendría que nombrarte todo a la vez. Bueno, estaba sí, por eso te lo digo. Un año había salido como Zarambolas y luego al año siguiente con Farolín y Zarambolas las dos. Lo que pasa es que, bueno... Es que, por ejemplo, yo cuento eso. He estado estos días con mi familia en Galicia y en Galicia no hay de eso. En Galicia lo que hay es mucho de lo que he visto que has estado. Que te has puesto, pero bien. El cocido gallego no lo había probado nunca, parece mentira, y eso es, no voy a decir incomible, es imposible acabarlo. Imposible acabarlo. ¿Tus padres dónde son, por cierto? Pues mi padre es gallego, de Lugo. Mira, es que ahora que en Pasarín, es que hay un pueblo que es... Sí, hay un pueblo Pasarín y Gegunde también hay otra aldea. Sí. O sea, tu padre, José Antonio, ¿de qué parte? De Lugo, de Fonsagrada. Bueno, de Gegunde, además es que son del pueblo... tienen el mismo apellido que el pueblo de donde son. ¿Y tu madre? Y mi madre es de Ciudad Real. ¿De Ciudad Real? ¿Y se conocen en Bilbao, supongo? Se conocen en la discoteca, en una discoteca que había en Durango, en Durango, hombre, que era la Pantera Rosa.
¿cómo se llama la familia esta de Durango que lleva en discotecas? ¿No? Que luego creo que fue un sitio como de un poco de mala nota. Entonces, cuando cuentan que se conocieron allí, pues tienen que explicar que antes de que fuera un club. Antes de que fuese un club, un sitio sitio de moral sospechosa. Yo he contado alguna vez que mi tío fue el que tuvo el gato negro, mi tío Benito, que cantaba en todos los antros que había en San Francisco y se ganaba la vida así, de esa manera. Oye, Iñaki, ¿qué te llamó la atención de este hombre? Porque he visto que has estado atento a la conversación, de todo lo que has... Bueno, yo creo que ya conoces un poco cuál es el sistema mío, ¿no? Escuchar qué es lo que dice cada uno y luego qué canción podemos... ¿Qué canción? Me parece, pues bueno, lo que un tío con 44... 44. Con esa incertidumbre que tienes en la vida, ¿no? O sea, date cuenta que yo tengo... tú eres nacido en la maternidad. En la maternidad. Vale, yo donde hoy en día es un hotel. Ajá. Sí, pues sí, la gota de leche. Porque era la gota de leche. La gota de leche. Ahí es donde. Y da la casualidad que mi hijo, el primero, también nació en la maternidad. Sí. Oye, como habitualmente nos acompaña en la grabación. Es lo que comentaba, que una persona pues con 44 años tiene que hacer muchísimas cosas y no has hecho una incertidumbre política. Y se nos han quedado. Y además eso, artística, pinta. Yo no le he hecho ni la mitad de las preguntas. Escritor, joder, que es que. De hecho, pues mira, una de las cosas que me gusta de los políticos es. Bueno, una pregunta que iba a hacer. Marijo, tu mujer que te acompaña siempre habitualmente a las grabaciones, después de haberle escuchado, ¿tú comprarías este libro, Marijo? Después de haberlo escuchado, ¿tú comprarías este libro? Sí, 18 euros, 19. O sea que... Es que Marijo compra todo. Es de los más baratos. Marijo compra todo. Ya sé que es una gran lectora. No es de decir que se baja los libros, no. Marijo los compra. Además le gusta eso, que yo me esté quedando medio dormido y esté con el libro, con las lucecitas, pasándome la sopa. Oye, mira, es que no te he hecho ninguna de las preguntas que te tenía preparado. Pero eso es buena señal, ¿eh? Pero una de las cosas que a mí me provoca una cierta... Yo no soy anti nada, te he dicho, ni antipolítico, ni anti nada. Pero una cosa que me da mucha rabia es... a mí me gustaría pedir muchas veces la vida laboral de gran parte de los políticos que hay, no sé, en cualquier ayuntamiento, en el de Bilbao, y que me enseñen la vida laboral. Pero la real. Porque si eso de trabajar en instituciones afines a los organismos, sí, eso no cuenta. Yo pondría como obligatorio que al menos cualquier político tenga 5 o 10 años de vida laboral en una empresa, ¿no? Pues mira, yo voy a ser un poco políticamente incorrecto. Eso de que los políticos solamente vivan de la política, que puede parecer que es algo, bueno, fíjate cómo viven tal, realmente es una esclavitud, porque yo, por ejemplo, me pude marchar cuando quise, cuando me pareció que lo que pasó con el caso Bárcenas no me gustó, porque yo no vivía de la política y tenía mi sueldo. Pero realmente ellos, cuando llega por ejemplo, un congreso interno del partido, tienen que medir muy bien con qué bando están, porque es que como se equivoquen de bando, se acaba su vida política y su vida económica. Entonces, a veces hablamos de los políticos, o sea, yo les tengo una cierta hay muchos pena. Malos, pero hay muchos buenos también, ojo. Sí, pero incluso los buenos que dependa su sueldo de la política tienen que avenirse a veces a unas cosas que igual en condiciones normales no lo harían si tuviesen otra manera de ganarse la vida, digámoslo así. Oye, ¿a qué te dedicas ahora? Muchas tragaderas, ¿no? Pues tienen que tener muchas tragaderas. Bueno, yo hace 8 o 9 años que yo soy el gerente de una empresa familiar de mecanizado industrial. Ah, sí. Bueno, eso, trabajas en una empresa... sí le iba a decir, bueno, pues es que Marijo se ha ido por ahí, iba a decir no nos da tiempo a todo. Luego le decimos que Marijo... ¿Qué quieres, Marijo? Es que nos ha traído caramelos de Santiaguito, Marijo. Santiaguito, por cierto, que era un señor muy bajito, que era un señor que traía cacao desde Cuba, porque antiguamente la calle Artecalle era una calle que estaba llena de chocolaterías. Y es... Pues Lidia... Que es Lidia Franco, sí. Es ayer me ahí estuviste con ella. Me dejó, la conozco a través de Facebook, curiosamente. Sí. Pues mucho porque mándale un saludo de mi parte. El otro día, bueno, uno de los últimos programas que grabamos con Fernando Bota, la canción, hablábamos de Carolina y de Santiaguito, sí. Y ella le gustó mucho que la canción habláramos de los caramelos de Santiago. ¿Qué canción con qué canción vamos a cantar? Te voy a dedicar a David, ya sé lo que le voy a dedicar. Nacido en... Una que me sepa, que yo aunque cante mal... Tú que has estado en Galicia. Miña terra galega. ¿Dónde? Joder, no sé. Justo ¿Dónde el cielo siempre gris? No puedo creer. Hombre. Cuando penso que te fuches
de Rosalía de Castro. Negra sombra que me asombra, o perdó meus cabezales, tornas fácil do me mofa, cando más enlouquecida, no mesmo sol te me amostra, y eres estrella que brilla, y eres suave toquezona. Si cantan esti que cantan, si choran esti que choran, y ese marmullo do río, y esa noche, y esa aurora, en todo estás en tiempo, para mí ni mesma moras, ni me deixarás ti nunca, sombra que se premia sombra. Iñaki Basabe Bolívar. Eso es Rosalía Rosalía de Castro, Rosalía de Castro. negra sombra. Oye, pero en el Es país, preciosa. como bien ha dicho en el País Vasco, en Bilbao hay muchísima gente de Sí, de yo tenía Galicia. mucha amistad con José Antonio Blanco, que había sido el presidente de la Casa Galicia, murió en junio. Sí, sí, sí. Y Que esta fue es una- que trabajó en el Banco Gallego. Ha tenido, es abogado, era abogado, y tal, esto, sí, sí. y bueno, con El Galicia, impulsor de la Casa Galicia en el Monte. en Monterrey, Sí, todo, sí. bueno, y Hostia, no sabes, yo he sido habrás socio del Centro y habrás Gallego. tenido con él también y- mucho esto porque estaba... Yo le tenía conocí muy porque buena iba relación. mucho al Tiffany's en la época. Era, sí. Pero, sí, Bueno, sí. él vivía en Deusto. Sí, 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 sí. Y aquí, Entonces, antes de que Willy empiece a hacerme cosas y Sí. con ese homenaje David, saludo a Que ha sido a un Blanco. placer conocerte. Gracias, igualmente. Porque Bilbao. yo creo que las ideas, cada uno tenemos la nuestra y el respeto de cada uno. Oye, lo bueno es que tengamos la capacidad de juntarnos gentes muy diversas y muy variadas. Lo que has dicho antes, perfectamente. Está en tal, cada uno de... Espera que le preguntemos a Willy a ver cuál es su pensamiento. Se apellida, bueno, se apellida no, tiene de mote en esto, ¿cómo se llama? El Facebook. Rojo 5. Hay un paraje en Bilbao, no dais con él, no dais con él. Es la peluquería de Cardonel. A ese ladino francés le cayó la lotería y en la Plaza Nueva ha puesto una gran peluquería. A ese ladino francés le cayó la lotería y en la Plaza Nueva ha puesto una gran peluquería. En Madrid decían que los chimbos humor no tenían, y cuando los chimbos llegamos ahí, vaya de ese caño que llevo en Madrid. En Madrid decían que los chimbos humor no tenían, y cuando los chimbos llegamos allí, vaya de ese caño que llevo en Madrid. Ellos creían que con aldeanos tropezarían, se equivocaban. Eran bilbaínos los que allá había paz y a un tiberio que allí se armó. Debajo aquí al fuego bajo el bueno. Sí, 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 sí. ¡Ápale! Al bien vadito adiós, al arena al florido, al bien vadito adiós, al Vicente de Begoña, y aunque me voy no te olvido, y aunque me voy no te olvido, adiós mi vadito, adiós. ¡Ápale! Otro de meter la letra, para que la cante. Crece mucho, te lo cortas con un serrucho. Y si el pelo te crece más, te lo vuelves a recortar. Y si el pelo te crece mucho, te lo cortas con un serrucho. Y si el pelo te crece más, te lo vuelves a recortar. ¡Apay! Iñaki Basabe, Bolívar.
A ver. David Pasarín Gegunde. Hasta la semana que viene, aquí, en la visita.